decía, vamos a tomar unos 15, 20 minutos para ver algunos de los modelos que ustedes han estado planteando y que han estado evolucionando. Vamos a ver de pronto las recomendaciones que yo les he estado haciendo en algunos de esos modelos. Entonces, Pablo está planteando un modelo de un tema de un almacén de repuestos de motocicletas y de venta de repuestos de motocicletas. Entonces, miren que él vino sumando el diseño inicial y, mejor dicho, juntó la primera entrega con la segunda entrega. Bueno, quiero decirles también de que entre las observaciones están que en algunos trabajos no hicieron los inserts, los SQL de las inserciones. Hay algunos trabajos que vinieron sin el modelo, sin el modelo, sin el diagrama hecho en SQL Server. Y es curioso porque también lo ponen en el enunciado, pero no es el modelo. Yo ahí les hice las observaciones. En este caso, en el caso de Pablo, miren que Pablo acá nos está planteando eh, una tabla de motos, ya la vemos, tabla de motos, una tabla de marcas. Entonces, aquí es claro de que una moto, ¿verdad? Tiene una marca y una marca puede estar en muchas motos. Entonces, aquí está bien la relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque motos es una tabla maestra, marca es una tabla maestra, pero relacionada de uno a muchos con motos. Hasta acá yo creo que esto es claro. Tenemos otra tabla de bodega, que es un maestro también, un administrador de la bodega. Entonces acá me imagino que lo que Pablo nos plantea es que cada bodega tiene un administrador, ¿verdad? Pero un administrador puede administrar muchas bodegas. Está bien el planteamiento, según lo que podemos entender. Acá estamos interpretando el modelo de Pablo. Bueno, entonces, y acá tiene una tabla de repuestos, una tabla de repuestos donde para mí esta tabla de repuestos es un maestro, bueno, que un maestro que hace referencia a otros maestros, como por ejemplo la bodega. Entonces un repuesto está en una bodega, lo que él indica acá, eh, este, y acá ya miren que él acá plantea unas ventas, y yo acá le estoy haciendo una recomendación, porque cuando tenemos ventas, él está diciendo un ID de venta y un ID repuesto. Pero acá no se ve cuánto está vendiendo, ni cuál es el precio, ni cuál es el precio de la venta. Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos de la factura y hablamos del producto y de la factura? Entonces, acá está el precio del repuesto. Pero si Pablo se queda en su modelo de base de datos solamente con el precio del repuesto, ¿qué va a pasar cuando el repuesto cadena, no sé, para AKT, eh, él hizo una venta en enero, ¿verdad? Y costaba 100.000 pesos la cadena para KT. Y en febrero, él hizo la venta en enero. La vendió, entregó la cadena, entregó la factura. De hecho, pagó los impuestos de la factura. Pero esa misma cadena, de esa misma referencia, aumentó de precio en febrero. Entonces, ¿quién me dice qué ocurre en ese caso? Con este planteamiento que nos está haciendo Pablo. Nos queda el mismo precio, no pues nada la posibilidad de aumentar el precio. Mira, otra vez, hicimos una factura en enero de la cadena de la AKT, que costaba 100.000 pesos, ¿verdad? Y en febrero, el proveedor de esa cadena me dijo que aumentó a 120.000 pesos. Yo sí le puedo aumentar el precio acá. De hecho, yo vengo cuando compro 10 unidades, y aquí le pongo 120.000. ¿Qué ocurre en ese momento? En el momento en que le ponga 120.000 acá. Lo que ocurre es que si Pablo está haciendo un reporte de ventas y viene y busca el precio en repuestos, el valor de esa factura va a aumentar, ¿cierto? Entonces, por eso es que este precio de la factura, el precio del repuesto, adicional a que está en el repuesto, yo también tengo que ponerlo en la venta para que quede el precio con el cual lo vendí. ¿Listo? Entonces, y también la cantidad. Yo acá tengo que decir cuántas cadenas vendí y de qué precio. Entonces, Pablo acá yo veo que hizo un intento muy bueno por solucionar unos problemas de reportes. Los repuestos más vendidos, los repuestos menos vendidos. Y él intentó llevar esa necesidad de reportes, de hacer las ventas, los repuestos más vendidos y los menos vendidos, reflejarlo en el modelo de la base de datos. Entonces yo acá la recomendación que le estoy haciendo es que esta necesidad del negocio se resuelve a partir de las ventas. A partir de las ventas. Si yo acá tengo la cantidad
de repuesto que estoy vendiendo y el precio, a partir de la venta, voy a poder, agrupando y haciendo un halving, ¿cierto? Voy a poder saber cuál es el repuesto que más vendí. Aquí en la venta también faltar más datos. Debería ir también la fecha de la venta. Debería ir el cliente a quien se le vende, aunque él acá no está haciendo énfasis, se está enfocando más que todo en el negocio de la bodega y del inventario que en el negocio de la venta como tal. ¿Listo? Acá también él habla de una disponibilidad, habla de una disposición. Yo le estaba recomendando, aunque uno para hacer más recomendaciones tiene que entender más el negocio. Tiene que, aparte, de uno que sentarse con ustedes, pero yo, como desde una posición de entendimiento que tengo por lo que escriben, hago unas recomendaciones acá. ¿Listo? Eh, Así está. Bueno, el acá también, miren que el acá, por ejemplo, es curioso porque los repuestos, él está diciendo de qué motos son. ¿Sí ven? Una moto, no, una moto mm, puede tener, obviamente, uno o más repuestos y un repuesto pertenece a una moto. Eso está bien. Y las marcas también corresponden a las motos. Pero él también está diciendo que los repuestos, aparte de que son de una moto, también tienen una marca. Y eso está bien. Eso no tiene problema. El asunto es que acá, obviamente, va a tener que revolver marcas de motos con marcas de repuestos. Listo. Eso es lo que está mostrando este modelo aquí. Y no sé si eso esté bien. ¿Por qué? Porque una cosa son las marcas de las motos y otra cosa las marcas de los repuestos posiblemente. Como les digo, hay que entender un poquito el negocio para decidir si está bien solamente ese maestro de marcas o si necesitamos otro maestro de marca diferente. Acá también vemos que eh, él está diciendo que un repuesto está tanto en una bodega como en un almacén, ¿verdad? Y aparte de eso está diciendo acá que un almacén pertenece a una bodega y que un almacén tiene un administrador y que la bodega también. Aquí hay una combinación interesante que obviamente tocaría entender bastante el negocio para saber si está bien planteado. Aquí este repuesto con ventas está bien, ¿verdad? Aquí porque repuesto, miren que es el maestro y la venta sería la transacción. Lo que pasa es que la transacción sí notamos que está un poco incompleta, que le hace falta información para poder tener una transacción más completa. Ahora, ¿qué podemos entender aquí? Que a medida que hacemos ventas, baje esta disponibilidad. Esta disponibilidad que está acá, me imagino que es como el stock. Eso quiere decir él acá. Él también está diciendo acá que los repuestos tienen categorías. Me imagino que los categoriza de alguna manera. ¿Listo? También tienen un distribuidor. ¿Está bien? Que tengan un distribuidor esos repuestos. Comentarios acá de este modelo, muchachos. ¿Cuántas tablas transaccionales hay en este modelo? ¿Cuántas ven ustedes? Profe, como 10 tablas. Transaccionales. Sí, como 10 tablas transaccionales. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué crees tú que marca es una tabla transaccional? Porque las marcas no dependen de las motos. Entonces, dependiendo si muchas motos o diferentes marcas, pues hay una transacción entre motos y marcas. Bueno, pero en el concepto que hemos venido hablando, marcas y motos serían maestras, serían tablas maestras. Bueno, de hecho, bodega también, administrador también, almacén también. Y hemos hablado de que las transacciones son las tablas que almacenan operaciones de los maestros y que normalmente en las transacciones hay cantidades, hay valores, hay dinero, ¿cierto? Entonces basado en esta técnica que hemos estado hablando respecto al diseño de base de datos, al modelamiento de base de datos, acá tendríamos prácticamente que esta tabla de ventas, obviamente, eh, que nos tocaría completarla, sería una transaccional y de pronto disponibilidad. El resto, casi que todas serían tablas maestras. Bueno, sí. Sí, bro. Sí. Ok. ¿Alguien quiere que veamos un modelo de forma específica? ¿Quién se anima para que veamos el modelo? Listo, entonces veamos otro. Por ejemplo, acá está el de Juan de Dios. Juan de Dios acá tiene. Juan de Dios está por acá. Sí, señor, aquí estoy. Juan, cuéntanos tu modelo. Listo, un segundito aquí. Listo. El modelo que yo hice fue de una compañía que almacena materias primas y pues ya cuando las convierte las vende como producto terminado. Entonces, tenemos lo que es la bodega, que se divide en... Sí. Entonces, la bodega se divide como en dos partes, lo que es materia prima
que aquí está de este lado, y el producto terminado que está en la parte de abajo. El producto Entonces, terminado que está acá, ok. entonces, lo que es materia prima está relacionado con los proveedores, que son a los que se les compra esa materia prima. Ok, Está aquí en la parte de arriba de la materia prima, y eso alimenta lo que es, digamos que esas son las tablas maestras de materia prima, y la orden de compra sería la tabla transaccional, que ya pues ahí como que se pide lo que se va a necesitar ok. para realizar el producto terminado. Ya en la parte de abajo está el cliente, que ya se relaciona con el producto terminado, porque ya es como el producto que se va a vender. Está el vendedor, porque para poder colocarlo dentro de las comisiones. Ok, Y aquí, pues yo la puse en el centro, que está el lote, porque pues, se relacionan las dos partes, en la materia prima y en el producto terminado, porque ambos tienen lote. ok, Y muy bien. ya la tabla transaccional de los clientes es la factura. Ok. Entonces, ¿cuántas tablas transaccionales hiciste acá, Juan? Aquí ahí hay dos tablas transaccionales. ¿Cuáles son? Está la orden de compra y están las facturas. Ok. Y el resto son maestras. Y ahí va una tabla transaccional, pero pues no alcancé a ponerla porque eran tres, que es el traslado de productos entre bodegas. Pero Muy- no sabía cómo ponerla, pues programarla, entonces mejor no la puse en el modelo para no confundir. Ok. Este modelo, esto es un buen modelo. Juan, listo. Acá, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, si tú dices que si tú haces esta relación de uno a muchos entre vendedor y cliente, significa de que un cliente solamente tiene un vendedor. Bueno, esa, eh, Sí, esa relación que estás haciendo acá es restrictiva. Bueno, entonces, yo como cliente no voy a tener sino un solo vendedor. No va a poder venderme más nadie, ¿verdad? Entonces, sí, eso, exacto. eso puede que sea una regla de negocio, bueno, y se cumple. Acá hay una que es un poquito más peligrosa y es, por ejemplo, esta de materia prima con proveedor. Porque acá estamos diciendo que una materia prima tiene un proveedor, ¿verdad? La materia prima tiene un proveedor. Entonces, normalmente, listo, yo podría hacer una materia prima exclusiva de un proveedor, pero en realidad es que yo sí puedo comprarle materia prima a uno más proveedores. De hecho, es que debería ponerlos a competir, ¿verdad? Pero yo podría decir, tú puedes decir, no, sí, por defecto, las materias primas en este negocio corresponden a un solo proveedor. Pero eso puede ser por default, porque esta relación que estás haciendo acá, que pones al proveedor en la orden de compra, ya me dice a mí de que puede que la materia prima sea de un proveedor, pero al final yo se la puedo registrar a un proveedor diferente. Listo. Listo, si estamos claros ahí, yo quiero abrir la discusión con el resto de los compañeros. Entonces ahí sería Eso, una relación, o sea, habría que hacer, o sea, sería una relación de muchos a muchos, habría que hacer la intermedia. lo que pasa es que aquí, mira, acá, ¿qué pasa? Tú tienes la orden de compra, ¿verdad? De la materia prima. Esta es la orden de compra de la materia prima, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? O sea, casi que con eso sería suficiente. Porque cada compra, tú sabes a qué proveedor se la compraste. Y no tendríamos que decirle a la materia prima de qué proveedor es. O sea, esta estaría de más, la relación entre materia prima y proveedor. Ahora, yo puedo dejarlo para saber, no sé, para saber cuál es el proveedor, no sé, estrella de esa materia prima o el más importante. O podría ser para que cada vez que haga una compra, yo vengo y actualizo acá la materia prima, quién fue el último proveedor al que le compré. ¿Listo? listo. Esa podría ser una. Pero esto es más informativo. La realidad de la transacción, ¿dónde está? En la orden de compra. Porque yo puedo comprar una materia prima 10 veces y 5 veces se la compré a uno y las otras veces se la compré a otro. Listo, profe. Bueno, entonces esas son de pronto las recomendaciones acá, también en cuanto al vendedor. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo complicado de esta relación de que un cliente solamente tenga un vendedor? Si este señor se va de vacaciones o es una muchacha se fue de licencia de maternidad 6 meses, entonces o tenemos que cambiar el vendedor o se lo dejamos ahí, pero finalmente se le factura a otra persona. Mira, que tú acá también estás diciendo que el vendedor también está relacionado con la factura, ¿verdad? Entonces tú acá puedes tener que Listo, el vendedor del cliente es María, pero como estaba en licencia, entonces quien le facturó fue José. ¿Listo? listo. Sí, profe.
Ok. ¿Cómo lo ven a este muchacho? Comentarios, el resto quiere hacer algún comentario. ¿Es claro este modelo que planteó Juan? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todos entienden el modelo? ¿Alguien tiene alguna inquietud con el modelo? Ok, porque en los trabajos, por ejemplo, en el primero sí hubo bastantes inconsistencias. De hecho, por ejemplo, había algunos trabajos con esta relación al contrario. Por ejemplo, factura con producto terminado al contrario. Entonces, eso no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque debe ser en este orden, en el orden de uno, que aquí está la llave primaria, si la ven acá en producto, de uno a muchos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un producto 001 que va a estar muchas veces facturado en facturas. Yo no voy a poner, no voy a hacer lo contrario, diciendo de uno a muchos hacia acá, porque yo no voy a registrar la factura en el producto terminado. El producto terminado, es donde está la llave primaria, es el que voy a hacer la transacción de uno a muchos en la factura. Entonces, vamos, vamos a irnos con el tema de la clase. La clase pasada estuvimos viendo los procedimientos almacenados. Bueno, este fue el procedimiento almacenado que construimos al final. Hablamos de la estructura de los procedimientos almacenados. El create o el alter, una vez que ya existe, la palabra pro, el nombre del procedimiento almacenado, la sesión de parámetros, hablábamos de que podemos tener parámetros de entrada o de salida, el as, para darle continuidad al procedimiento almacenado, y el cuerpo. En el cuerpo yo puedo tener consultas. ¿Consultas de qué tipo? Select, insert, delete, update, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa que podemos hacer cuando construimos procedimientos almacenados, y es como lo que hacemos es programar entre los procedimientos almacenados, tirar código. Entonces, podemos declarar variables. Entonces, sabemos que en la lógica de programación las variables son importantes. ¿Cómo declaramos variables? Con la palabra declare, ¿cierto? Y las variables, al igual que los parámetros, deben tener el arroba. Entonces, declaré arroba X, ¿verdad? Y el tipo de datos. Entonces, aquí ya construimos una variable, podemos inicializarla automáticamente con una asignación. Entonces, así hacemos declaración de variables. Declaración de variables. ¿Y cómo la seteamos? ¿Cómo asignamos asignación de valores? La asignación la hacemos de esta manera. Hacemos un set, arroba la variable, y la asignamos 100, por ejemplo. Listo. Entonces, ahí hicimos la declaración y acá tenemos la asignación y acá tenemos un select, una consulta, ¿verdad? ¿Qué hicimos acá? Acá hicimos una consulta, que más que una consulta es una subconsulta, recuerda, que tiene un union, y una consulta que busca los clientes unidos de dos tablas, de dos bases de datos diferentes, a partir de un ID cliente. Y el procedimiento almacenado recibe por parámetro el ID cliente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un bloque dentro del cuerpo del procedimiento almacenado para el manejo de errores. Ustedes saben que cuando programamos, cuando aplicamos lógica de programación, el código siempre está sujeto a que se generen errores. Pero esos errores debemos de controlarlos. Entonces, para eso está están los bloques de error. Entonces, un bloque de error, ¿cómo lo inicializamos? Inicialización. Ok, error. Entonces lo hacemos con un begin try. Listo. Siempre es importante identar, como les he comentado. Vamos a hacerlo acá, begin try. Y va a finalizar con un end try. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que esté dentro de este bloque de código de acá, lo voy a seleccionar bien, que ahí el IDE, el editor de código del SQL Server, me entiende la indentación y entonces me dice, ve, esto es un bloque. Begin try, end try. Entonces todo lo que esté en este bloque, él lo va a controlar. Y si ocurre algún error en este bloque de código, por algún motivo, entonces él lo va a lanzar a la zona de manejo de error. Entonces le vamos a decir begin catch, end catch, donde yo voy a hacer aquí el manejo del error. Bueno, entonces la base de datos Venture Boss, que ya ustedes la tienen en los recursos, tiene un procedimiento almacenado de manejo de error. Entonces vamos a utilizarlo y vamos a tratar de entenderlo. Bueno, entonces tiene un procedimiento almacenado que se llama USP log error. Vamos a abrirlo acá. Y entonces vamos
a ver. Entonces, se llama USP error. Al contrario del procedimiento almacenado que tenemos, tiene un parámetro que se llama error log ID de tipo entero, que lo inicializan en 0, pero es de salida. Es de salida, es decir, que cuando yo ejecute este procedimiento almacenado, él me va a devolver un valor que viene en error log ID y que es entero. Entonces, acá luego, esa variable la setean, es decir, que le asignan 0 nuevamente y arranca un código, un bloque de manejo de error. Y acá hay una condición. Entonces, esta condición, como podemos hacer lógica de programación en los procedimientos almacenados, entonces, obviamente, vamos a poder hacer un condicional. Entonces, ¿qué está este condicional que dice? Que si el error number en SQL Server, cuando estamos en el editor de código fuente de SQL Server, las palabras reservadas que se pongan en rosado son propias del sistema. Entonces, ¿qué significa? Como estamos en un procedimiento almacenado de manejo de error, entonces significa que estamos sobre un error, sobre la ocurrencia de un error. Y como estamos sobre un error, entonces va a haber una variable en el entorno de SQL Server, como estamos en el error, que tiene un código de error. Entonces dice acá, si el código de error en el ambiente en este momento es nulo, entonces termine. Return significa termine, corte. ¿Por qué? Porque entonces no estamos en un error. No estamos en un error y estamos aquí en este procedimiento es para manejar un error. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Muchachos? Un chulito, un ok, para saber de qué me están escuchando. Muy bien. Vamos andando, entonces vamos bajando en la lógica. Ahora, si no es nulo, significa es porque estamos sobre un error. Entonces, siga con la gestión del error. Entonces, la casa dice, vea, si SAP state igual a -1, ¿esto qué significa? Él lo que está diciendo aquí es que si estamos en medio de una, de la ejecución de una transacción. Entonces, ¿esto qué dice? Esta variable de entorno lo que dice es que si estamos en el medio de la ejecución de una transacción de commit, es decir, ¿qué es un commit? Un commit es que cuando yo hago un insert en la base de datos, la transacción como tal, o un insert, o una modificación, o un delete, tiene un estado en el que quede memoria, pero cuando lo hago commit, baja a la base de datos. ¿Listo? Entonces, o sea, lo que está diciendo acá es que si estoy en el intermedio de la inserción de un dato, o de la modificación, o de la eliminación de un dato, entonces también deténgase. Entonces, mande un mensaje en pantalla y corte con la ejecución del SP. Eso es return. Return es corte con la ejecución del SP. Ya casi dieron cuenta de que si yo tengo una condición y tengo más de una línea, entonces debo ponerle begin y debo ponerle end a la instrucción, ¿verdad? Acá, ¿por qué no le puse begin y end? Porque tenía una sola, tenía solamente una instrucción. Por eso no es obligatorio ponerle el begin y el end. Ahora, entonces, si pasó todo esto, es decir, si realmente estoy en un error y si no estoy en la ejecución de una transacción con datos, entonces, bueno, hago un insert en una tabla que se llama error log en estos campos e inserte todos estos valores. Todos estos valores que están acá son variables de entorno. Entonces, usuario actual, número del error, la severidad del error, el estado del error, el procedimiento almacenado donde se está ejecutando, la línea del error y el mensaje de error. Todo eso lo voy a insertar en la tabla error log. Bueno, entonces, como yo me quiero agarrar este procedimiento almacenado, entonces, y él inserta en la tabla error log, significa que tengo que llevarme la tabla error log, ¿para dónde? Para mi base de datos de facturación. Entonces, se llama error log, ya sabemos que esta base de datos de Adventure Wars tiene muchas tablas. Error log, ya sabemos cómo llevarnos la tabla, le damos clic derecho, generamos el código, ¿verdad? Y aquí lo que podemos hacer es todo esto acá y también podemos quitar, yo creo que todo esto. Control N, lo pegamos. Si alguien ve algo raro, me dice. Nos vamos a pasar para la base de datos facturación y vamos a ejecutar F5 y se ejecutó. ¿Qué hicimos? Generamos el código para la creación de la tabla que está en Adventure Wars. Nos trajimos ese código para facturación y ejecutamos. Entonces ya tenemos la tabla. Entonces volvamos nuevamente al procedimiento almacenado. Entonces nos vamos a llevar el procedimiento almacenado, control N, lo pegamos y nos vamos otra vez para la base de datos, facturación. Y le voy a decir create, porque voy a crear. Entonces ya se quitó el error. Entonces él acá me muestra unos errores.
estos errores, este error que demuestra aquí, posiblemente es de refresco. No hay problema. Con un Control-Shift-R es posible que se quite. Bueno, sí, vieron que ahí se quitó. Control-Shift-R. Pero este sí, este es otro problema que tengo. Y es que, miren, sigamos con el orden que veníamos. Si nos fue bien y nada de esto ocurre, entonces inserte acá. Una vez que él inserta en este roll lob, yo creo que debe de tener un ID que es identity. Vamos a verlo si les parece. Vámonos a la tabla facturación, donde ya creamos nuestro roll lob. Vamos a decirle diseño. Y efectivamente acá tenemos un error lob ID, ¿verdad? Que es identity sí. ¿Por qué? ¿Por qué me atreví yo a decir de que tenía un ID? Porque acá están capturando el identity que se generó luego de insertar un registro en esta tabla. Entonces, esta es otra variable de ámbito. El @ identity es la variable de ámbito de entorno donde queda el identity, el último identity que se generó durante la ejecución de este procedimiento almacenado. Entonces, como lo están utilizando, yo entiendo enseguida de que esta tabla tiene un identity. Entonces, acá, ¿qué se está haciendo? Se está asignando ese identity que se acabó de generar con esta inserción en la variable error log ID, que es el parámetro que está recibiendo el procedimiento almacenado para devolvérselo a quien lo ejecute. Me imagino que para que quien lo ejecute sepa el ID que se generó en el log de errores. Bueno, entonces, si yo ejecuto este insert y me fue bien, aquí me generó, supongan ustedes, iba por el error 5, y como ocurrió un nuevo error, insertó un nuevo registro en la tabla, entonces se generó el error 6, el ID 6, entonces este error log ID va a quedar con el 6. Hasta aquí no ha pasado nada. Si aquí no ocurre un error, termina el procedimiento almacenado. Pero si por algún motivo ocurre un error en esta inserción, por un tipo de datos, porque la tabla pues, se escribió mal, por algún motivo, entonces significa que él va a saltar al bloque de catch, de manejo de error. Entonces él va a saltar acá, si ocurre algún problema en el bloque try. Entonces, si ocurre un error acá, ¿qué significa? Él va a mostrar un error en pantalla y va a ejecutar otro procedimiento almacenado que se llama imprimir error. Entonces, nos toca ir a buscar también este procedimiento almacenado. ¿Para qué? Para que podamos crear este en la base de autofacturación, o podemos quitarle esta parte. También podríamos hacerlo. Vamos a irlo a buscar para hacer el ejercicio completo. Entonces nos vamos a ir y él acá dice USP print error. Y este es muy sencillito. Miren que este procedimiento almacenado lo único que hace es imprimir en pantalla todas las variables de entorno. ¿Listo? Entonces vamos a llevármelo porque nos interesa. Control M. Vamos a decir create. Y en facturación. Y lo vamos a ejecutar. F5. Muy bien. Podemos cerrarlo porque ya lo ejecutamos. Esto también. Y aquí le vamos a dar otra vez Ctrl-Shift-R para que él sepa que ya hay. Entonces, ¿estamos dónde? Estamos en facturación, como ven acá. Vamos a crear el procedimiento almacenado USP log error que nos trajimos de Adventure Works, que requiere la tabla log error, pero también requiere el procedimiento almacenado USP print error. Entonces, lo vamos a ejecutar, F5, y ahí se creó. Listo. Cerrémoslo acá, cerrémoslo ahí, y vamos a irnos acá, a facturación, programación. Profe, yo tengo inquietud. Sí. Con las entornos de las variables de entorno, ¿cómo sacamos esas variables? Bueno, esas variables con una consulta en internet que diga variables de entorno SQL Server y un listado grandísimo. ¿Listo? En el que sabemos todas las que están disponibles. Por ejemplo, con este procedimiento almacenado, casi que las de manejo de error son estas que están acá. Estas son las más importantes. Bueno, pero hay otras que dicen el nombre del servidor, que dicen, hay muchas variables de entornos para muchos propósitos. En la documentación de Microsoft las vamos a encontrar sin ningún inconveniente con una consulta muy sencilla. Bueno, entonces, ¿para qué hicimos esto? O sea, ¿para qué creamos dos procedimientos almacenados? Uno que se llama USP log error, otro que se llama USP print error, y también creamos una tabla para almacenar ese log de error. Porque como yo estoy programando mi procedimiento almacenado de consulta de cliente por ID, que ya he venido construyendo, en el que ya, bueno, primero lo hice sin manejo de error, pero ya quiero evolucionarlo y quiero hacerle un manejo de error, porque yo quiero saber, por ejemplo, del cliente que estoy consultando,
Hagamos acá algo diferente. Para que sea un poquito más real. Vamos a decir consulta factura por ID cliente. Consulta promedio factura por ID cliente. Vamos a decir que es un procedimiento almacenado. Dejemos ya el que hicimos allá quietico, así básico, sin control de error. Pero este es un procedimiento almacenado donde yo quiero consultar el promedio de las facturas de un cliente dividido entre 3, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en ese procedimiento almacenado yo recibo un ID cliente, y vamos a hacer la consulta. Nosotros acá tenemos la factura, select disco from facturación, ¿verdad? Fac, vamos a decir detalle factura. ¿Por qué? Porque para saber el valor de la factura debo ir al detalle. Recuerden, on fa.id factura es igual a p.id factura. Y entonces acá voy a sumar, voy a hacerle un zoom al valor total. O sea, aquí voy a tener el valor factura. ¿De quién? De un cliente específico, el cliente que me están pasando por parámetros. Entonces vamos a decir where fac.id client id fac. Aquí en la factura no tengo el cliente. Sí, deberíamos de tenerlo. Detalle factura, facturas. ID cliente, sí, ahí está, ID cliente. Fac.id cliente. Si alguien ve el error, es que se llama facturas, no se llama facturas. Muchachos, concentraditos, ayúdenme. Facturas, listo. Facturas, muy bien, ahora sí. ID cliente igual arroba ID cliente, que es el que estamos recibiendo por parámetro. Olvidemos esta partecita de las variables por ahora, que era lo que lo teníamos aquí, por ejemplo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de la factura y yo quiero dividirlo entre 3 para saber un promedio. ¿Listo? Dividirlo entre 3. La fácil es hacer esto. De hecho, hagámoslo así. Dividirlo entre 3, pues iba a funcionar. Ahorita lo hacemos con una subconsulta para hacer el ejemplo de la subconsulta, teniendo en cuenta de que este 3 saliera de otra sumatoria, por ejemplo. Muy bien, entonces acá tenemos el bloque begin, tenemos el ejemplo de las variables. Aquí podemos decirle entonces, aquí es que este sería el divisor. Entonces le vamos a decir aquí divisor igual a 3. Y aquí lo vamos a reemplazar por divisor. ¿Listo? Entonces, miren, ya estamos haciendo uso del bloque de las variables y ahí está. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí ahora, señor? Si por algún motivo en este bloque ocurre un error, por favor, haga la gestión del error. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Sec USP, vamos a ver cómo se llama el SP que nos trajimos de allá, se llama USP log error. Es decir, si hay un error, por favor, ejecute el procedimiento almacenado de manejo de error. Acá me está dando un error, dice que no puedo encontrar, entonces vamos a decirle aquí DBO log error puntualmente. Estamos bien, muchachos. Claro acá el procedimiento almacenado como lo llevamos. Otra vez, refresco. Consulta promedio factura por ID cliente para un cliente específico con un parámetro de entrada. Tenemos una sesión de declaración de variables. Tenemos un bloque de manejo de errores y la ejecución en el caso de que tengamos un error. Entonces vamos a darle un F5 acá y vamos a ejecutar. Y a decirle exec. Ejecutemos nuestro procedimiento almacenado que acabamos de crear. ¿Cuál es? Hicimos uno nuevo. F5. ¿Quién me dice qué pasó? ¿Cuál es el error? Hola, estamos ahí. Muchachos, vamos a participar en la clase para que le saquemos provecho. ¿Quién se anima a decir qué está ocurriendo en la ejecución del procedimiento almacenado? Hay que activar los micrófonos. ¿Cómo? Faltan los parámetros. Eso, falta un parámetro. Él está diciendo aquí que el procedimiento función consulta promedio factura por ID cliente espera el parámetro ID cliente. Entonces tengo que pasarle un ID cliente. Vamos a decirle que es el ID cliente 1 y lo vamos a ejecutar nuevamente. Entonces le está diciendo que el resultado de la sumatoria de todas las facturas del ID cliente 1 dividido entre 3 es 3.666. Ahora, ¿podríamos pasarle el divisor? Sí, podríamos pasarle el divisor. Acá podemos venir acá al procedimiento almacenado. Y ya le vamos a decir entonces alter
le vamos a decir arroba divisor, arroba, vamos a decirle d, por ejemplo, entero. Y le vamos a decir acá que a divisor le vamos a asignar d, lo ejecutamos y ya se fue. Entonces, ¿qué significa? Que él ahora me va a pedir ¿cuántos parámetros? 2. Vamos a decirle aquí F5 y él me va a decir, señor, error. Se espera también el arroba d. Entonces le vamos a poner coma 3 y lo vamos a ejecutar. Es decir, el cliente 1, ¿verdad? Y que me divida las facturas entre 3 meses, por ejemplo. Le vamos a decir F5 y ahí está. Nos dio el mismo resultado. Ahora vamos a simular un error. A ver si este señor es capaz de insertar. Vamos a consultar acá la tabla errores, el asterisco from, se llama log error. Vamos a ver cómo se llama la tabla. Error log. A ver cuántos registros tiene, a ver cuántos errores han ocurrido. Resulta que está vacía. No hay ningún log de error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se inserte un registro ya? Generar un problema. ¿Quién me dice cómo podemos generar un problema? Los que les gusta la matemática. Ya están, muchachos, en materia de programación. Dividida por 0, profe. Entonces, ¿qué hacemos para generar el error? Dividida por 0, profe. Listo. ¿Dónde le ponemos el 0? Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa? Que él va a tomar todas las facturas del cliente 1 y lo va a dividir entre 0. Debe generar error, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. F5. Entonces ahí genera un error. Entonces, dijo que cero filas afectadas. Vamos a ver si este señor, miren que ahí insertó el error. ¿Y qué dijo? Error log ID 1. La hora en la que ocurrió, el usuario, el número del error, la severidad, el estado, el procedimiento almacenado, la línea, que es la línea 17. Entonces aquí podemos correr a la línea de 1, 2, 3, 4. Línea 17 es esta. Dijo que tuvo un error aquí, porque aquí es donde está la división por 0. Y él finalmente ejecutó esto, ¿verdad? Entonces, muy bien, funcionó, ¿verdad? Pero ahora, ¿y si ocurre un error en el registro del log de error? O sea, ¿qué pasa? Recuerden que si ocurre un error acá, entonces él va a botar un error en pantalla. Entonces nos tocaría ir a generar un error en este procedimiento almacenado. ¿Les parece? Entonces vamos a intentarlo. Entonces, programación, vamos a ir a este procedimiento almacenado y le vamos a decir acá, vamos a hacer aquí al final un select 1 entre 0. Ahí debería dar error, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Para qué? Para que él brinque acá, ejecute este mensaje y ejecute también el procedimiento almacenado que imprime un error en pantalla. Entonces vamos a darle F5 a este. Ahí se ejecutó. Y vamos a ejecutarlo otra vez. F5. Y ahí debió haberme generado un error. Entonces miren que el error no sale, los mensajes en pantalla en SQL Server no salen en la pestaña de resultados, salen en la pestaña de mensajes. Entonces miren, él digo, ha ocurrido un error, USP log error, que es esta partecita de acá, es esta, ¿sí vieron? Y luego ejecutó el DBO USP print error. Este señor lo que hace es que imprime el resto, imprime todo esto. Dice error, número del error, severity, estado, procedimiento almacenado, la línea, o sea, lo que no pude insertar en el error, entonces lo imprime en pantalla. Eso significa que si yo estoy desarrollando una aplicación en .NET, en Java, entonces, bueno, tomaré esto y se lo lanzaré a la aplicación. O si efectivamente logro insertar en el log, tomaré la información que inserté en el log y bueno, y también se la presentaré como un mensaje de error al usuario. ¿Listo? Hasta ahí. Me gustaría, muchachos, tener un par de confirmaciones de que sí estamos entendiendo esto. Sí, profe. Ok. ¿Quién más me dice que sí? Listo. Muy bien. Entonces, démosle una vueltica a las subconsultas. Bueno, entonces, si yo aquí no quisiera dividirlo aquí, sino que por algún motivo quisiera dividirlo de otra manera, entonces podría hacerlo así. Podría hacer un select asterisco from de qué, de esta tabla. Entonces, acá, cuando hacemos consultas, es importante identar. ¿Para qué? Para yo saber de que todo lo que está aquí entre paréntesis es una tabla. Entonces,
o el select asterisco, from, siempre que yo digo from, la consulta espera una tabla. Y la tabla es esta que está aquí. Tenemos una columna. ¿Y cómo se llama esa columna de esa tabla? Valor factura. Valor factura. Entonces yo quiero dividirla a partir de esto. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama A, es decir, o F de factura. Le voy a decir acá, F, punto, valor factura, miren que aquí aparece y lo divido entre divisor. Lo divido entre divisor. Y está. Entonces, debería funcionar de igual manera. De igual manera debería funcionarnos. Vamos a darle aquí F5. F5. Y si nos vamos acá, ya debemos venir a corregir el error. Ya no tenemos problemas. F5. Dejemos ya funcionando. Dejemos funcionando el procedimiento almacenado del error. Y vamos otra vez a ejecutar acá. F5. Y vamos a ejecutar nuestra función. Vamos a decirle 1 y 3, 5 y ya está. Nos está funcionando. Entonces, muchachos, hagamos un resumen de lo que vimos hoy. Entonces, el procedimiento almacenado ya sabemos que podemos tener uno o más parámetros con sus tipos de datos. Vimos el bloque try y el de manejo de error catch. Vimos cómo funciona. Lo que funciona es de que lo que ocurre aquí de error va a brincar a hacerle un manejo a la excepción en esta zona. Vimos la zona, cómo declarar variables, cómo asignarles valor a las variables, y ya trabajamos en las consultas. En la consulta que parametrizada y bueno, y practicando un poquito la subconsulta. Pero acá en este procedimiento almacenado que nos trajimos de la tabla Adventure2, vimos cosas muy interesantes, como por ejemplo, cómo funciona una variable, un parámetro de salida, output, los condicionales con una instrucción o con más de una instrucción y cómo funcionan los condicionales. Las variables de entorno, sabemos que existen para diferentes cosas. Por ejemplo, hay variables para manejo de error, pero también hay variables para manejo de transacciones. En la próxima clase vamos a ver el manejo de transacciones. Vimos cómo se captura el identity de una tabla en la cual acabamos de hacer una inserción, y por acá también está cómo imprimir en pantalla con SQL Server. La ejecución de procedimientos almacenados en cascada. Miren que acá tenemos que en este procedimiento estamos ejecutando un procedimiento almacenado. Y este procedimiento almacenado, si le va mal, ejecuta otro procedimiento almacenado. O podríamos ejecutar un procedimiento almacenado aquí adentro también, en el bloque normal de intentos. El return, también vimos el return que corta un procedimiento almacenado. Por ejemplo, una forma muy práctica, muy colombiana, muy drástica, de parar un procedimiento almacenado que esté pegado. Por ejemplo, usted tiene, no sé, un sistema de facturación y alguien se le dio por hacer una carga masiva, por algún motivo. No digamos facturación de clientes, una tabla de clientes. Y alguien le hizo una carga masiva con un batch de 20 millones de registros. La tabla se pegó y ya nos dimos cuenta de que está pegada y tumbó el sistema, no hay acceso a la tabla, no hay acceso a la base de datos. Lo más práctico, o sea, lo más drástico para uno cortar esa ejecución y que la base de datos resucite, por decirlo así, es ir al procedimiento almacenado de la inserción, decirle modificar y ponerle aquí después del begin un return. Y pum, eso resucita enseguida. ¿Por qué? Porque las ejecuciones que está intentando hacer las corta. Entonces también vimos cómo funciona el return. ¿Qué otra cosa? No, yo creo que a nivel general ese fue el ejercicio de la clase hoy, que yo creo que afianza un poquito el tema de los procedimientos almacenados, que los vamos a necesitar para yo creo que la última entrega que tenemos, y creo que vamos a hacer un taller adicional. Entonces, por ejemplo, si yo necesito insertar información, ¿cómo construirían? ¿Quién me lo dice de manera de historia? ¿Cómo construiría el procedimiento almacenado? ¿Qué parámetros recibiría un procedimiento almacenado para insertar datos en la tabla de clientes? Esta es la tabla de clientes de esta base de datos que hemos estado construyendo.
¿Quién me dice el procedimiento almacenado para insertar datos en la tabla de clientes? ¿Qué parámetros recibiría? Profe, pues deberá recibir los mismos campos que espera la tabla. Así es. Entonces, si vamos a hacer procedimientos almacenados de inserción de información en la tabla, debe recibir todos los campos que yo quiero insertar, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego con la lógica insertarlo, hacer mi manejo de error. Y si yo quiero modificar, un cliente específico, yo quiero hacer un procedimiento almacenado para modificar un cliente específico, ¿qué parámetros recibiría? Recibiría los mismos parámetros. La diferencia es que el procedimiento almacenado de inserción había un insert, ¿verdad? Y el procedimiento almacenado de modificación había un update. Esto. Nosotros vamos la clase que viene, porque los update y los delete son muy sencillos. Vamos a ver al comienzo de la clase update y delete, y luego vamos a ver transacciones de procedimientos almacenados. Bueno, para completar un poquito el tema de actualizaciones y eliminaciones. Pero así funcionaría más o menos. Entonces, para hacer inserciones, modificaciones, eliminaciones en la base de datos, vamos a utilizar procedimientos almacenados. Y debemos hacer manejo de variables si la necesitamos, manejo de errores, como lo ven. Yo creo que, muchachos, por ahí podemos dejar hasta acá. Les agradezco mucho por asistir. Si tienen alguna inquietud, por favor, háganmela saber. A veces me preocupa un poquito que estén con silencio tan prolongado. Pero bueno, yo creo que estamos... Dime, Dana. Profe, ¿para Dime. cuándo sería el próximo entregable? Yo creo que debemos hacer algo como lo hemos venido haciendo, muy sencillo, de manera que sea práctico y que no... Pues, yo creo que es posible que se los pase esta semana. Sería no sé, la otra semana, antes del entregable final, para que practiquen un poquito lo que necesitan para el entregable final.